Sesiona en La Habana Junta Nacional de la Sociedad Cultural José Martí. Celebrará este domingo la casa discográfica EGREN su aniversario 55. Y desarrollarán amplio programa de actividades por el Día del Libro Cubano. Saludos desde La Habana, abrimos la última emisión de la semana y de este mes del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Es viernes 29 de marzo de 2019. La Sociedad Cultural José Martí ha celebrado hoy su Junta Nacional en la que se han tratado varios temas sobre el funcionamiento de la organización. En esta reunión se eligió a la periodista, promotora cultural y editora Niurka Doménico García como nueva vicepresidenta de la sociedad. La Junta analizó también la necesidad de actualizar la estrategia de comunicación de las instituciones martianas en la coyuntura actual, una tarea imprescindible en medio de la crisis promovida por una industria hegemónica que reduce los procesos culturales al mero entretenimiento. Ratificó además el acuerdo de que el movimiento juvenil martiano se vincule de manera orgánica a la sociedad y protagonice la atención a sus jóvenes miembros. Establecemos ahora un contacto con el periodista Daniel González Cabello, quien está en la sede de la Sociedad Cultural José Martí. Adelante, Daniel. Sí, efectivamente, Indira, gracias por este contacto informativo. Me encuentro en la Sociedad Cultural José Martí, donde tuvo lugar la Junta Nacional con la participación de personalidades de las instituciones martianas de nuestro país y donde se abordaron temas como las misiones de estas instituciones. También se habló acerca de las estrategias de comunicación para contrarrestar la industria hegemónica que reduce los procesos culturales al mero entretenimiento. Aquí quedó electa como vicepresidenta Niurka Doménico, quien se ha desempeñado en anterioridad como consejera cultural de nuestro país en la hermana República Bolivariana de Venezuela, también como asesora del Ministerio de Cultura y otros cargos en anterioridad. Converso con Niurka para que nos comente sobre los retos que asumes con este nuevo cargo y lo que significa para usted. Como tú decías, la misión fundamental de la Sociedad Cultural José Martí es eso, la investigación, la promoción, la divulgación del pensamiento martiano. Y yo creo que el desafío mayor es lograr integrar la mayor cantidad de personas posible al estudio de Martí, que como todos sabemos fue antihegemónico, antiimperialista, muy renovador. En medio de un mundo que se configura donde hay una desestabilización clara de los procesos políticos en la región, en América Latina, donde las redes tienen un papel preponderante y todos sabemos que en una competencia muy desleal con la izquierda, donde se nos trata de vender un mundo, una sociedad ideal y un ser humano donde prevalece el consumo, donde están de moda los símbolos yanquis, donde está prevaleciendo en muchos lugares de nuevo el fascismo, el imperialismo. Yo creo que Martí sigue siendo el referente y el reto está en nosotros lograr desde una manera muy renovadora, desde una manera inteligente, acercar a los públicos, acercar a los lectores, acercar a los jóvenes que son unos nativos digitales y que además lo que más predomina en ello es el audiovisual, acercarlos a este tipo de proceso, al pensamiento revolucionario martiano, fidelista, de manera que encuentren aquí caminos, encuentren cauces, encuentren referentes para esta batalla en la que todos estamos inmersos y donde tenemos que tener un papel mucho más activo, porque son redes que están inventando opositores, que están inventando una derecha mucho más recalcitrante y que lo que se nos viene encima requiere de que aprendamos a discriminar, aprendamos a estudiar, aprendamos a discriminar en la cultura. Yo creo que Martí es el mejor referente y es una de las misiones fundamentales, creo que la misión fundamental que tenemos en la sociedad cultural. Yo agradezco a Niurka por estas declaraciones exclusivas a nuestro noticiero cultural. Nosotros, como es habitual en otros espacios, continuaremos brindándole más informaciones de las acciones que se desarrollan acá en la Sociedad Cultural José Martí de nuestra capital. De esta manera yo pongo punto final y devuelvo la señal a nuestro estudio central.
Muchísimas gracias, Daniel, por este contacto. Y ha sido noticia por estos días. Ayer 3 periodistas cubanos recibieron de manos del ministro de Cultura, Elpidio Alonso, el premio de periodismo cultural José Antonio Fernández de Castro. Un equipo de nuestro noticiero asistió a la ceremonia y nos ofrece más detalles. En el memorial que honra la obra inmensa del mayor periodista cubano, José Martí, tuvo lugar la ceremonia de reconocimiento a esos profesionales consagrados, a la promoción y al análisis de lo más auténtico de la cultura cubana y universal. No debía incluso llamarse periodismo cultural porque todo periodismo tiene que ser culto en tanto sentido, de cultivo de ideas, de pensamiento, y eso es lo que creo que hay que estudiar y estudiar. Yo creo que eso es lo que significa para mí. Otros desafíos para seguir estudiando y sobre todo que nuestro periodismo cubano sea siempre ético, siempre revolucionario y siempre transformador. Eso es lo que le transmito a mis alumnos y es lo que yo me digo día a día. Y siempre tengo una duda, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer mejor? Recibir este premio, más que un reconocimiento, que lo valoro, es un compromiso. A mí me compromete para seguir haciendo periodismo cultural. Llevo ya casi 20 años haciendo periodismo cultural, creo que me queda mucho por hacer. Lo asumo más que como una obligación, la asumo como un ejercicio de servicio público, y yo creo que necesitamos hacer cada vez mejor periodismo cultural, más comprometido con el momento, más comprometido con el enorme acervo cultural del país. Yo creo que el periodismo tiene que estar a la altura de esa cultura que hay en Cuba. Todavía no lo logramos. Lo logramos en algún momento de nuestra historia, pero creo que ahora mismo no lo logramos, y creo que ese debe ser el reto de todos los periodistas culturales en Cuba. El crítico y ensayista Fran Padrón no pudo asistir a la premiación, pues en estos momentos se encuentra fuera del país. El galardón le será entregado próximamente. La emisora Habana Radio recibió un reconocimiento extraordinario por su aporte al periodismo cultural cubano. Y un intelectual de amplio espectro que ha ejercido el periodismo durante varias décadas en Cuba y en el extranjero, recibió un premio especial por la obra de la vida. Este es un premio que yo dedico a todas esas personas que, sin ser periodistas de la prensa diaria, han ejercido el periodismo, y sobre todo el maestro de todos nosotros y mi maestro Fernando Ortiz, que ejerció mucho el periodismo, sin computadora, con máquinas de escribir, como lo he ejercido yo. De hecho, toda la obra mía novelística, las novelas testimonios que he escrito, y hasta mi poesía, es una poesía que refleja una circunstancia, y el periodista debe ser fiel a la circunstancia y a la época en que vive. Yo creo que el estandarte de todo periodista debe ser luchar y morir por la verdad. Daniel González Cabello y Conchi Pérez Fernández, Noticiero Cultural. Comenzamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa en la revista digital La Jiribilla, que comparte algunas de las cifras actualizadas de la 13ª edición de la Bienal de La Habana, que comienza el próximo 11 de abril. En el encuentro se presentarán 210 proyectos con la participación de 852 artistas extranjeros y nacionales. Las muestras colaterales forman un total de 60, mientras que las exposiciones personales y bipersonales suman 36. Este año se realizará también la 4ª edición del evento HB, que se incluye en las muestras colaterales y reúne un catálogo de 103 artistas. Allí se realizará una fusión entre creadores de generaciones de las décadas del 70 al 90 con otros más contemporáneos que poseen poéticas más instalativas, objetuales o de videoarte. Por su parte, el portal Cuba se da a conocer que el Festival Internacional Danzón Habana 2019 tendrá lugar en esta capital del 18 al 28 de abril, con el objetivo de fomentar la práctica cotidiana de la cultura musical y danzaria de este género en Cuba y el mundo. De acuerdo con el presidente de la cita, José Loyola, estará esta vez dedicada en la presente edición al aniversario 80 de la Orquesta Aragón, al 140 de la creación del danzón por Miguel Failde, al centenario de Benny Moré y a los 5 siglos de la fundación de La Habana.
Y cerramos nuestra revista de prensa justamente en Prensa Latina, que informa que la directora francesa Agné Varda, pionera del cine feminista y ganadora de múltiples premios internacionales, murió hoy a la edad de 90 años. Durante su prolífica carrera dirigió alrededor de 40 filmes, tanto documentales como de ficción, con marcado carácter social y un estilo experimental que la distinguieron en el mundo del séptimo arte. Entre sus trabajos sobresalen los largometrajes Cleo de 5 a 7 y Sin techo ni ley, así como el documental Los espigadores y la espigadora. Varda recibió numerosos premios y reconocimientos, como el León de Oro del Festival Internacional de Cine de Venecia en 1985, el Premio César del Cine Francés en 2009 y el Oscar honorífico por la obra de la vida en 2017. Y precisamente con imágenes de una de las más célebres películas de Agné Varda, Cleo de 5 a 7, cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Usted no cambie de canal, después de la pausa estaremos hablando de música. Mañana sábado el Teatro Martí será escenario de un singular concierto a base de saxofones. 5 reconocidos instrumentistas se reunirán para interpretar temas del disco Saxofones Live Sessions, producido por Legren. La periodista Magda Resic recibe en nuestra sección en primera persona a uno de los protagonistas de esa presentación. Se puede decir que nuestro invitado de hoy nació literalmente para la música. Un niño de 10 años que ya se enfrentaba a los tesoros y a las sonoridades del país con esa avidez por el conocimiento musical. Alguien que desde sus estudios empezó a conquistar lauros de todo tipo, premios internacionales innumerables. Y para decir alguna de las virtudes que la crítica exalta de él, se dice que es uno de los principales exponentes del jazz latino a nivel mundial. O sea que estamos hablando con un cubano reollo, pero de un gran valor musical. Se trata de César López, a quien mucho agradezco que nos acompañe hoy en el Noticiero Cultural. Bienvenido. Gracias, Magda. Y es siempre un placer conversar con alguien que lleva la música consigo, casi desde el nacimiento, y que siente a la música desde la interpretación, desde la composición. Trata de que la música sea un hecho colectivo, porque fíjate que tienes todas las competencias para ser un músico en solitario, pero siempre estás uniéndote. Por ejemplo, hablemos de Havana Ensemble y hablemos de una nueva iniciativa en la que participas, que quisiera le presentaras a los televidentes. Y entre esas dos, ¿cómo es que navega en esos dos mundos, en esa música, y qué le aportan esos dos formatos a César López? Sí, no, en realidad no hay ningún cortocircuito, vamos a decirlo así, con Havana Ensemble y el Quinteto Cubano de Saxofones. Son dos cosas completamente diferentes, que eso es uno de los encantos que tiene, que uno está haciendo, llenándose de música por aquí y por acá también. Es decir, son dos estilos musicales diferentes, dos retos, vamos a decir, diferentes, porque en el quinteto de saxofones tengo que tocar mucho más saxofón incluso que en Havana Ensemble, porque en Havana Ensemble hay otros instrumentos que hay momentos que son los solistas y yo dejo de tocar porque está tocando aquel, pero aquí no, aquí constantemente hay que estar tocando.
Es decir, que es otro concepto y eso es lo que hace enriquecer más enriquecerse más uno, ¿no? De estilos musicales, de cosas así. Y supone un reto también para la interpretación, para que el instrumento cobre nueva vida. Son dos cosas diferentes y no quiero decir que una sea más exigente que otra, ¿no? Las dos tienen sus niveles de exigencia. Lo que pasa es que al uno experimentar cosas y no estar encasillado haciendo lo mismo siempre, eso es como te abre nuevos horizontes, ya hay otros senderos por donde caminar que enriquecen. Al final lo que hacen es enriquecer el bagaje musical. Ahora, el saxofón, que también conoce, ¿qué es? El saxofón es un instrumento con ciertas curvas. Sí, ¿Es sus así? sinuosidades. Ajá. Y todas esas curvas son sinónimos de sensualidad. Para mí es un instrumento con una enorme sensualidad y un poder por su sonoridad. Tú sabes que el saxofón fue creado en el siglo XIX por Adolfo Sax, pero él trató de imitar la voz humana. Por eso se llama saxofón soprano, saxofón contralto, saxofón tenor y barítono y bajo. Él quiso, no lo logró, porque la voz humana no creo que se pueda, pero logró sin querer, quizás tratando de imitar la voz humana, logró una sonoridad singular. Espectacular y diferente. El Quinteto Cubano de Saxofones, donde se han unido ustedes, Germán Velasco y otros más en ese quinteto, ¿dónde lo podremos escuchar? Porque es algo tan novedoso. El Quinteto de Saxofones cubano de saxofones se va a presentar por primera vez en el Teatro Martí el próximo sábado 30 a las 7 de la noche. O sea que el escenario Martí será como que el bautizo. El bautizo, porque se va a hacer el lanzamiento también del primer disco. Del primer disco. Yo pienso que todas las personas que siguen este tipo de música es una muy bonita oportunidad para disfrutar, porque se ha hecho un trabajo muy consciente, muy delicado, muy profundo. Bueno, pues estamos invitados a ese opening, a ese estreno del Quinteto Cubano de Saxofones el venidero sábado a las 7 de la noche en ese hermoso Teatro Martí, donde han actuado los grandes y sin duda estos que estarán allí también lo son para la música contemporánea cubana. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Muchísimas gracias, Magda. Y ese concierto al que se referían es una de las actividades con las que Legren celebrará sus 55 años, que se cumplen justamente este domingo. El programa artístico incluye también presentaciones y ferias en otras ciudades del país, entre ellas Santiago de Cuba, cuna de tantos músicos y ritmos cubanos. Los estudios Siboney de esa Oriental Provincia se suman a los festejos con la grabación de un disco dedicado al formato de los conjuntos tradicionales. La centenaria Conga de los Hoyos están entre las novedosas sonoridades con las cuales cuenta hoy el fonograma, que promete ser una de las principales producciones de EGREN este 2019. Y esto es para romper el coco con la Conga de los Hoyos. A romper el coco, guaracha de Roberto Faz, popularizada en los 40 por el conjunto Casino, es precisamente el título que capta la esencia de lo que es el fonograma. Hemos escogido un staff de músicos de diferentes agrupaciones soneras de la ciudad. Te puedo mencionar al Patria de Elías de Ochoa, te puedo mencionar a los Carachi, te puedo mencionar músicos que formaron parte en algún momento de Son 14. Mantener en un gran porcentaje la originalidad de los arreglos, de la música, del ambiente, de hecho que se manejaba en aquella época. Santiago de Cuba es un reservorio importante para la tradición musical nacional y es una de las razones por la que las bases se están grabando aquí.
Tres de los más populares artistas del pentagrama musical contemporáneo, como Alain Pérez, Mayito Rivera y Alexander Abreu, retomarán la impronta de Arsenio Rodríguez, Benny Moré, Chapotín Matamoros, Adalberto Álvarez y el conjunto Son 14. Y hay una pieza de Enrique Bonne que popularizó en su momento, en los años 60, Pacho Alonso con el conjunto Los Bocucos. A esa tradicional rítmica le añadirán nuevos arreglos de Giovanni Alcántara y algunas colaboraciones. Hay invitados foráneos como Papo Luca, director de la Sonora Ponceña, Edwin Bonilla, uno de los percusionistas más relevantes del ámbito de la música latina, y Charlie Aponte, quien fuera durante muchos años cantante del Gran Combo y que ahora tiene una muy exitosa carrera en solitario. Los pronósticos indican que el disco Egren será uno de los grandes sucesos musicales de la isla. A romper el coco rompe un poco con el esquema de lo que nosotros vamos aquí en el estudio. Y uno de los objetivos es que la música, este tipo de conceptos resurja ya en voces de cantantes cubanos jóvenes que en estos momentos están haciendo música cubana más actual. De mucho peso. Va a gustar el disco. ¿Que cuándo se rompe el coco? Pues esperemos que, como prometen sus productores a mediados de abril, tengamos a mano esta idea con la cual se busca llevar a los jóvenes aquella música con la cual aún hoy se baila y se goza. Dairon Changarrams, Noticiero Cultural. Y esta semana hemos tenido un intenso debate sobre el jazz que se hace en Cuba. La polémica se centraba en una pregunta: ¿podemos hablar de un jazz cubano? Mi colega Yuris Norido ofrece hoy, como cada viernes, la opinión editorial de este noticiero. Bienvenido. Muchísimas gracias, Indira, siempre tan amable. Pues sí, ha habido contrapunteo esta semana. Hoy, por ejemplo, recibimos un mensaje del maestro Joaquín Betancourt, que es uno de nuestros más reconocidos músicos y productores, donde respondía a la opinión de la televidente que afirmaba el miércoles que no se podía hablar de un jazz cubano porque no había una escuela cubana del jazz. Joaquín Betancourt se pregunta si alguien pone en duda la autenticidad de la rumba por el mero hecho de que no exista una academia de la rumba en Cuba. Él se refiere a la fuerza extraordinaria de la tradición que se sustenta en el ejercicio cotidiano. Y ciertamente en Cuba se hace jazz hace mucho tiempo y está clarísimo, el jazz que se hace en Cuba se distingue en el panorama internacional. Se distingue incluso de ese que se denomina Latin Jazz, concepto en el que se suele incluir en ocasiones por cuestiones puramente comerciales al jazz cubano. Como no somos musicólogos, no nos vamos a permitir aventurar un criterio absoluto. Como dice el maestro Hernán López Nussa, si el término jazz cubano crea polémica, pues digamos que aquí se hace mucha música indiscutiblemente cubana a través del jazz. El mismo perro con otro collar. Hay un verdadero movimiento, con todas las implicaciones de esa palabra, movimiento, de jazzistas nacidos, formados y que crean aquí y ahora. Hay una tradición de muchas décadas. Hay un panteón de ilustres músicos que hicieron evidentes aportes a esa tradición. Y digo más, al acervo del jazz universal. Hay también un público, una discografía, un circuito de festivales y premios. Por faltar, lo único que falta es una academia. Ciertamente, esto se ha dicho muchas veces, en los planes de estudio de las escuelas de música, el jazz, y digo más, hasta la música tradicional cubana, no tienen la preponderancia que tantos músicos y especialistas han demandado. La formación de ahora, no obstante, garantiza excelentes instrumentistas, cantantes, arreglistas, que se sienten cómodos a la hora de incursionar en disímiles variantes del jazz. Los merecimientos de algunos de estos artistas trascienden muchas veces el ámbito nacional. Claro, en consonancia con algunas opiniones, la existencia de una academia redundaría en un acercamiento teórico más profundo al jazz que se hace en Cuba. El jazz es una cultura y es también un sentimiento, pero al mismo tiempo es un fenómeno intelectual. O sea, la música se siente, pero también se piensa. ¿Hay un equilibrio entre la interpretación, la improvisación y la composición del jazz en Cuba? No nos queda claro. Ayer la directora de Producciones Colibrí ofrecía una excelente explicación sobre las características del jazz cubano, que van más allá de los elementos más evidentes y superficiales, el uso de tumbadoras, por ejemplo. Y hablaba también de que las instituciones hacen lo suyo para promoverlo, pero que siempre se puede hacer más, sobre todo en el reto inmenso de insertar nuestra música en el muchas veces excluyente mercado internacional. La buena noticia es que hay claras realizaciones y hay mucho potencial. Una televidente escribió ayer diciendo que en Cuba el jazz no es un género de grandes mayorías. Quizás, pero esas minorías, ojalá que grandes minorías, tienen mucho y muy buen jazz
para disfrutar. Indira. Gracias, Yuri. Yo soy parte de esa gran minoría que disfruta el jazz cubano. Pues yo también lo soy. Muchísimas gracias, que tengas un excelente fin de semana y yo le propongo a usted que hagamos otra pausa. Al regreso le estaremos hablando de otra celebración cultural de este fin de semana, el Día del Libro Cubano. Acompáñenos. Sábado del Libro. Se presentan los libros Las Impuras y Las Honradas, de Miguel de Carrión, de la editorial Letras Cubanas, y Libro Puerta o Garabato, de Soleida Ríos, de la editorial Sur Ediciones. Sábado del Libro. Este domingo 31 de marzo se celebra el Día del Libro Cubano, recordando la creación de la Imprenta Nacional de Cuba. El Instituto Cubano del Libro ha organizado un programa de actividades en todas las provincias del país, particularmente en las que están celebrando sus ediciones de la Feria del Libro Cuba 2019, un territorio que inaugurará su feria la próxima semana. Villa Clara recuerda en este contexto el natalicio 105 del intelectual Samuel Feijó y celebra los 50 años de la revista Signos. Al cierre de esta emisión le contamos. El Día del Cubano es motivo de celebración en Villa Clara, ultimando los detalles de la Feria del Libro que está por comenzar. A la efemérides se suman el aniversario 105 del natalicio del intelectual sanjuanero Samuel Feijó y los 50 años de la revista Signos, fundada por el propio Feijó, publicación que ostenta el Premio Internacional Fernando Ortiz 2011. Para mí, una de las mejores definiciones de Feijó la dio Cintio Vitier cuando lo incluye en el libro 50 años de poesía cubana, publicado en 1952, y que dice que era imposible de encerrarlo en cualquier denominación o en las mallas de una generación determinada de la poesía. Es como que Feijó recorrió a campo traviesa todo un panorama de la cultura cubana de la época y adquirió por ello un sello único e inconfundible. Samuel Feijó ha trascendido en la cultura cubana como poeta, editor, pintor popular, investigador y promotor cultural, por solo mencionar algunas de las facetas artísticas a las cuales se dedicó con autenticidad y amor. Fue un privilegio haber compartido un pedazo de mi vida con este hombre que hizo tantas cosas, todas muy bien hechas y con mucha coherencia. O sea, un hombre coherente en toda su vida, tanto personal como intelectual. Nació en el campo y murió sintiéndose campesino. Por lo tanto, cuando analizamos su obra plástica, nosotros la vemos como un compendio de esa adopción de una modernidad que él la ve, sobre todo a partir de una estética que él crea inspirada en el paisaje cubano. Y ese paisaje cubano no es el paisaje académico, sino que es un paisaje que él deconstruye, por decirlo en un término más contemporáneo, ¿no? Es decir, él parte de aquellos fragmentos del paisaje y logra esa obra que con un poder extraordinario. Fue periodista, escritor, poeta, pintor, ceramista, pero además fue filósofo. Samuel Feijó amerita un mayor estudio y una mejor comprensión. En Villa Clara, su terruño amado, se le dedica el Salón de Arte Popular, se entrega el premio Ser Fiel en homenaje a su memoria y continúa Signos, su revista, como obra viva creada por este sensible zarapico, quien impregnó como sello a la publicación ser la expresión de los pueblos. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Punto final. En la última emisión del mes de marzo del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la sesión de la Junta Nacional de la Sociedad Cultural José Martí en La Habana y le contamos de las actividades en varias ciudades del país por el aniversario 55 del EGREN y el Día del Libro Cubano. Volveremos a encontrarnos el lunes para revisar juntos la actualidad del arte y la literatura en Cuba
y el mundo. Feliz fin de semana. Yo me despido como siempre con un saludo desde La Habana.